Estábamos hablando y usted decía, en realidad Uruguay, para la población que tiene demasiadas personas presas, más de 11.000, y hay por lo menos un 40% que no deberían estar allí, sí, en las prisiones, o sea, digo. Habría que estudiarlo, investigarlo, es una de las cosas que nos falta acumulación científica, falta investigación de fondo, cuantitativa y cualitativa, ya sea de las universidades públicas y las privadas también, de centros académicos, falta masa crítica en los temas penitenciarios, quizás porque es el último vagón del convoy en muchos temas, pero digamos, sin tener esos elementos, digamos, mediciones estrictamente científicas, en la casuística que nosotros vemos, que recorremos, somos un equipo de 11 personas que todos los días el equipo estamos recorriendo las cárceles, hacemos en torno a 80 visitas al mes, o sea, vemos muchos cientos de personas al mes el equipo, y uno tiene la sensación de que hay una cantidad de personas que están privadas de libertad que requieren otro tipo de atención y de respuesta, que lo cual no quiere decir ni impunidad y no responder frente a la infracción. En una sociedad de iguales, en una sociedad republicana, la persona que comete un delito debe responder, debe hacer rendición de cuentas, debe restaurar, debe reparar lo que pasó. Ahora, la cárcel no debería ser la única solución. Es más, muchas veces la cárcel transforma a esa persona que cometió un delito leve en una persona más complicada, más peligrosa, con más problemas. A esa persona y a veces a la familia, a sus hijos. Con lo cual estamos como generando, como se dice a veces en la medicina, algo iatrogénico, donde la medicina agrava la enfermedad. Ahora, Petit, pero la justicia tiene las herramientas necesarias para que no todo aquel que comete una falta o un delito termine en la cárcel. Es decir, las penas alternativas están previstas. ¿Dónde está fallando? Bueno, yo creo que lo primero, hay un tema cultural todavía sobre el cual nos cuesta evolucionar. Hace poco estuvo el director sueco de prisiones, hace pocos días por acá, y bueno, Suecia tiene un modelo realmente muy interesante, notablemente interesante. Se podrá decir, bueno, son suecos. Bueno, sí, son suecos. País desarrollado. Es otra cultura, pero él nos decía, hace 20 años ellos tenían motines, fugas, rescates con toma de rehenes en las cárceles, drogas, enfrentamientos, bandas. ¿Y qué hicieron? Y básicamente lo que ellos hicieron fue, la cárcel es un lugar especializado para los delitos importantes, delitos que lesionan personas, y tener un despliegue de medidas de otro tipo, educativas, de comunitarias, de seguimiento. Entonces ellos tienen entre 3 y 4, por cada persona que está privada de libertad, tienen entre 3 y 4 que tienen otro tipo de medidas, seguimiento comunitario, tobilleras, monitoreo, acompañamiento, otro tipo de rendición de cuentas. Y el otro día también, en una reunión en el Banco Interamericano que ustedes citaban, un experto de Estados Unidos nos contaba lo que está haciendo en varias ciudades, donde, por ejemplo, personas que cometen delitos y el delito es vinculado a una situación de salud mental, es una persona que tiene una alteración, una alteración muchas veces leve, que muchas veces aquí pasa desapercibida en los filtros de la justicia, tenemos un tipo de problemas cognitivos, de retrasos, de desconocimiento de cuestiones básicas, cuando esa persona va a un lugar de tratamiento. Claro, hay una cuestión cultural de que nosotros, hay un delito, lo castigamos. Pero nadie dice no reaccionar, la sociedad debe reaccionar frente al delito. El delito de la persona tiene que reparar lo que hizo. Ahora, el mecanismo de reparación, en algunos casos, es un centro psiquiátrico. En otros casos, por ejemplo, nos decía este experto, nos contaba el estado de Nueva York, que logró bajar. Nueva York logró bajar en 15 años su inseguridad. Y lo mismo se está haciendo en ciudades de Colombia, y lo mismo se está haciendo en Los Ángeles, y lo mismo se hizo en Johannesburgo. O sea, personas que cometen delitos que no son graves por temas de adicciones, primero que nada van a un centro de tratamiento de las adicciones. Usted dice personas que cometen un delito y lo vincula con las adicciones, es decir, en el marco de haber consumido comete un delito. Claro, uno ve que hay una carrera como de deterioro, hay un perfil. Hay muchos perfiles dentro de los caminos que llegan a la cárcel o a la prisión de libertad hoy en día en Uruguay. Pero hay uno de esos perfiles es prototípico, es la persona joven, generalmente hombre, que abandonó los estudios, que no terminó la escuela, abandonó el liceo, que tiene algún tipo de problemática familiar, social, de relacionamiento, que se engancha con un grupo que empieza a consumir alcohol, marihuana, cocaína, pasta base. Y en ese proceso se engancha a veces con pequeños hurtos, pequeños episodios. Y en esos pequeños episodios, cuando esa persona va a la cárcel,
y después a los 6 meses vuelve a salir a la cárcel, al año le encontramos con un episodio mayor y a los 2 años con una rapiña mayor. Entonces, esa escalada hay que cortarla desde el principio. No, pero no con un mazo y una cachiporra, hay que cortarla con un programa técnico. En este caso, cuando esa persona se enganchó en la adicción, se enganchó en ese tipo de conductas contra los demás, requiere un tratamiento para las adicciones específico, y eso es lo que falta también. Ahora, usted reconocía una realidad, ¿no? Es decir, ante la opinión pública, el delito tiene que ser castigado, no necesariamente entonces se toma conciencia o se pone encima de la mesa que muchas veces otro tipo de medidas tienen mejor resultancia al final de la historia para con la misma sociedad. ¿Quiénes no lo comprenden? ¿Los operadores judiciales? ¿La clase política con la que usted está en constante contacto? Porque usted es el comisionado parlamentario, entonces, ¿qué le comprenden y qué no le comprenden esos legisladores con los que usted interactúa todos los días? Bueno, yo creo que el tema cultural nos abarca a todos. O sea, si yo voy ahora salgo de acá y me robaron el auto, o me pasa algo, o le pasa algo que yo quiero, a alguien que yo quiero, lo primero que va a salir de adentro es, bueno, que esa persona vaya presa, porque es la reacción personal, humana, comprensible que a uno le sale. Ahora, el Estado tiene que reflexionar sobre eso y decir, bueno, ¿es esa la mejor medida en todos los casos? ¿Es aplicable a todos los casos? ¿Esa es la única medida? ¿Es un hospital que solamente funciona con cirugía extrema, radical y a corazón abierto, o hay otras medidas? Entonces yo creo que eso hay que trabajar mucho, hay que mostrar que hay otros mecanismos que son muchísimo más eficaces, que esos mecanismos deben ser complementarios a otras políticas. Por ejemplo, tú me preguntabas recién sobre el tema de las medidas alternativas. Las medidas alternativas no es, señor, bueno, su delito no es grave, váyase para su casa y ojalá que nunca más vuelva a tener un problema. No, la medida alternativa es apoyo, seguimiento, asistencia, esta articulación con otros programas, educación, integración, acompañamiento psicológico. Hay una cantidad de cosas. Entonces los jueces tienen que saber que cuando esa persona no va a la cárcel hay un despliegue de programas, una red de contención importante. Ahora, si no hay eso, claro, el juez no va a tomar esa medida. Al final del día, todo eso que usted plantea significa dinero. Y todo significa dinero. Y sí, pero también no hacerlo significa muchísimo dinero. ¿Cuánto cuesta una vida? ¿Cuánto cuesta un herido? ¿Cuánto cuesta un herido de bala? Yo hablo a veces con algunos médicos que están en los hospitales y te cuentan lo que significa el tratamiento de una persona que recibió un balazo, que quedó lastimada. Y bueno, no hacer en estos temas, no tener todavía una política pública en este tema, como hay políticas públicas en otros temas, en el financiero, en el saneamiento, en la generación de energía, en algunas políticas sociales. Bueno, este es un tema en el cual todavía falta tener una política pública y no tener idas y venidas legislativas, decisiones de política y un archipiélago de cosas muy heterogéneo, muy distinto. Hablábamos de, no solo todo esto depende del Ministerio del Interior, y en el informe decíamos, el 80% de los presos no estudian y sería importante que estudiaran. Bueno, hay detrás de eso hay una pregunta muy importante, que es, ¿qué es lo que hace que una persona no vuelva a cometer un delito? Entonces uno siempre habla de rehabilitación, o se habla de rehabilitación, se habla de reeducación, que son términos discutibles, porque a veces la persona nunca estuvo habilitada, nunca estuvo educada, nunca estuvo integrada a la sociedad. Pero más allá de eso, cuando uno se pregunta qué es lo que rehabilita, ahí hay como dos líneas. Es o las condiciones generales donde está la persona, o sea que esa persona esté en un lugar donde haya acceso a la educación, al trabajo, etcétera, o programas específicos, programas para, como hay en muchos países, programas para infractores violentos, para delitos sexuales, para violencia doméstica, para estafa, para etcétera, etcétera, para distintos tipos de situaciones. En realidad la experiencia, si es que la experiencia demuestra algo, la experiencia muestra que ese antagonismo es falso, que hay que tener de las dos cosas, hay que tener muy buenas condiciones y también programas específicos para algunas personas que lo requieran. Dentro de ese contexto, la educación es muy importante. Y hay cosas que el sistema requiere justamente conectarse. La educación es notorio. El Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación, no puede tener su propio sistema educativo, no puede tener su propia política de familia, no puede tener sus propios equipos médicos, sus propios odontólogos. O sea, eso si no está conectado a los servicios generales de política social, termina siendo muy malo y termina recibiendo, bueno, a veces todavía como por defecto,
intervenciones por defecto o dádivas, o bueno, está bien, vamos a dar algo a las cárceles, vamos a darle al Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, en lo que nosotros planteamos en el informe, que acá te lo traje, el informe, nuestro informe anual, que lo imprimimos todos los años, un planteo de que el sistema educativo tenga una rama especializada de educación para personas privadas de libertad, como tiene primaria, secundaria, universidad del trabajo, una rama especial, ¿no?, para privación de libertad, con sus docentes, con su pedagogía. No se puede utilizar el mismo sistema, el mismo programa de educación de adultos que se utiliza en los liceos para personas que están privadas de libertad y que tienen de pronto 30 y pico de años y que de pronto hace 20 años que no leen un libro. Entonces, todo eso requiere una especialización, jerarquizar esa tarea. No puede haber analfabetos en el sistema penitenciario. O sea, no puede haber analfabetos que pasen analfabetos en su proceso por la privación de libertad. Yo he estado con muchachos que entraron analfabetos y estuvieron 4 años presos y siguieron analfabetos. Entonces, eso es una señal muy importante, una señal de alarma muy importante, que el sistema educativo tiene que escuchar y tiene que conectarse con el sistema penitenciario. Ahora bien, me parece a mí, una modesta opinión. En diciembre se van a habilitar una cantidad muy importante de plazas en Punta de Rieles, por lo cual se habla de que el descongestionamiento de algunos centros penitenciarios va a pasar a ser una realidad con todo lo que ello significa en pos de la rehabilitación de un recluso. Ahora, descongestionar y rehabilitar no es lo mismo, no alcanza únicamente con que se proceda a descongestionar determinados centros que son los más críticos. Sí, bueno, hay una gran expectativa con este centro nuevo en Punta Rieles, que se hace bajo la modalidad de participación público-privado. Es una experiencia nueva en el país, sobre la cual hay expectativas. Es una experiencia que en muchos lugares ha tenido opiniones críticas, en general no han tenido buena evaluación los centros de participación público-privado. No todos han sido malos, en algunos lugares han funcionado. A mí me parece que hay que esperar a ver cómo funciona. Por lo menos es una innovación, es un intento por generar algo nuevo. Y hay gente que está tratando que es una experiencia con contenidos técnicos. Es un centro grande. A mí me hubiera gustado mucho más, en vez de un lugar con 1.900 plazas, me hubiera gustado algo más descentralizado, con hasta 450 internos, de pronto con una unidad central, pero bueno, es lo que está planeado, lo que está construyendo, y hay que tratar de que eso funcione. Lo que sí creo es que no hay que esperar como un salvador, no hay que esperar como que entre Suárez y haga 2 goles en la hora. Pero el sistema penitenciario como tiene que funcionar como tal, y como tal, como decíamos, estar conectado a las políticas sociales. O sea, este centro por sí solo, por supuesto, va a generar un gran movimiento, pero de traslados y una cantidad de cosas. Ahora, si no forman parte de un sistema, si no forman parte de una política, y si no forman parte no solamente de una política social, sino algo que todavía también creo modestamente que nos falta, que es una política criminal, también es una recomendación del informe. O sea, poner a todas las partes que tienen que ver en quién va preso, por qué va preso y por cuánto tiempo y qué pasa con él, juntas a dialogar cómo se encaran estos temas. O sea, legisladores, jueces, fiscales, defensores, sistema penitenciario y policía, como ocurre, por ejemplo, en Perú, como ocurre en Colombia, como ocurre en España, donde cuando se toma una medida legislativa y cuando se descubre que hay un problema, por ejemplo cuando se descubre, bueno, ¿por qué tenemos tan pocas medidas alternativas? ¿Por qué tenemos que aplicar una prisión? El otro día estuve en Maldonado con un muchacho que había robado un cajón de verdura, estaba preso. Pero ¿por qué se aplica esa medida sola, extrema, para casos que requieren otro tipo de atención, que requieren atención familiar, educativa? Petit, no tenemos tiempo, y usted decía un cajón de verdura y pienso de algunos delitos de cuello blanco que, bajo el argumento de problemas de salud, todas esas personas que generalmente están arriba de los 40 años, terminan en prisión en su casa. Y tras las rejas, en la cárcel de Maldonado, tenemos a un señor que robó un cajón de verdura. Bueno, también esas son las injusticias del hay sistema. De todo, ¿no? Hay de todo. Lo que pasa es que el sistema penitenciario es como una muestra de la sociedad y un concentrado de muchos de sus problemas más severos, más importantes, ¿no? Entonces hay situaciones de todo tipo y a veces uno tiende a buscar un perfil e identificar, bueno,
todos los que están, personas que están en privada de libertad, son una especie como de infractores consuetudinarios. Y bueno, hay de todo y el sistema tiene que tener la capacidad técnica para todos responder con derechos humanos, con programas y con capacidad de integración para proteger la vida de todas las personas.